El 16 de octubre de 1793, al amanecer, los guardias abrieron la puerta de una celda húmeda de la prisión de la Conciergerie. Se quedaron paralizados. El cabello de María Antonieta se había vuelto completamente blanco durante la noche. Muchos historiadores atribuyeron este cambio al miedo. Pero la verdad, cuando se observan los testimonios médicos conservados en los archivos revolucionarios, es mucho más sombría. No fue el terror lo que vació su cuerpo de color. Fue el agotamiento, el hambre impuesta voluntariamente, la hemorragia sin tratar y la humillación permanente. Durante 76 días, se destruyó metódicamente a una mujer antes de llevarla a la muerte. Para comprender cómo una reina se convirtió en un símbolo del odio popular, hay que remontarse a los orígenes. María Antonieta no creció en el papel de monstruo, que la revolución pintaría más tarde. Nacida archiduquesa de Austria, fue enviada a Versalles a la edad de 14 años para sellar una alianza política. No era más que una adolescente situada en el corazón de la corte más extravagante de Europa. Los años siguientes transformaron a esta joven extranjera en la enemiga ideal. Cuando Francia se sumió en la crisis económica, las derrotas militares y la ira social, el pueblo buscó un rostro en el que proyectar su frustración. María Antonieta se convirtió en ese rostro. Sin embargo, lo que nos interesa aquí no es su vida, sino su muerte. Su condena nunca tuvo como objetivo la justicia. La revolución inventó una nueva forma de matar. No solo eliminar un cuerpo, sino borrar la humanidad de la persona antes de que muriera. La guillotina se presentó como un avance científico, una muerte rápida, limpia, casi igualitaria. Pero este relato servía sobre todo para ocultar lo que realmente iba a suceder. Todo comienza en la noche del 2 de agosto de 1793. A las 2 de la madrugada, los guardias revolucionarios entraron en la celda donde María Antonieta seguía encerrada con sus hijos. La arrancaron de sus brazos y la llevaron a un lugar más oscuro. Una celda húmeda situada bajo el Palacio de Justicia de París. Una antigua mazmorra medieval sin ventanas. La habitación no medía ni 3 metros de ancho. Le quitaron la ropa, las joyas, la peluca. Le quitaron hasta su dignidad. Y aquí es donde comienza la verdadera tortura. 2 guardias se instalaron dentro de la celda, día y noche. No podía lavarse, cambiarse de ropa, ni siquiera usar el cubo destinado a sus necesidades sin ser observada. Los archivos judiciales de la época mencionan comentarios obscenos, miradas constantes, acoso psicológico continuo. La privaban de sueño. Controlaban su alimentación, lo suficiente para que sobreviviera, nunca lo suficiente para que pudiera pensar con claridad. Le mostraban la ropa de sus hijos para recordarle lo que había perdido. En esa celda, María Antonieta grabó un calendario en la piedra con la uña. 76 marcas. 76 días de espera hacia la muerte. A partir del 50º día, su cuerpo cedió. Sufría fuertes hemorragias, probablemente relacionadas con el trauma físico y la falta de cuidados. Su estado se deterioró rápidamente. Los guardias informaron de que le costaba mantenerse en pie. Su cabello comenzó a encanecer, no por arte de magia, sino por el agotamiento fisiológico y el estrés extremo. Y, sin embargo, nadie quiso atenderla. Cuando un médico mencionó la necesidad de atención urgente, el fiscal respondió según un testimonio: ¡qué sangre! Eso facilitará su juicio. Era una estrategia. Presentarla ante el tribunal no como una mujer, sino como una sombra destrozada. Llegados a este punto de nuestra historia, permítanme dirigirme a ustedes, que escuchan estas palabras. Si hasta ahora les ha cautivado este relato, les invito sinceramente a suscribirse, dejar un comentario y dar me gusta a este video. Esto me ayuda enormemente y me permite seguir contándoles episodios históricos tan intensos como este. Gracias de todo corazón por su apoyo. 2 días antes de su muerte, María Antonieta fue llevada ante el Tribunal Revolucionario. No había ningún abogado que la defendiera durante las primeras horas. El veredicto estaba escrito de antemano.
Pero el momento más abominable se produjo cuando hicieron entrar a su hijo, un niño de 8 años, para acusarla públicamente de un crimen inimaginable. El niño había sido aislado, golpeado y obligado a firmar una declaración falsa. Cuando se leyó la acusación, toda la sala se quedó paralizada. Incluso las tricoteuses, esas mujeres conocidas por su frialdad, dejaron de tejer. María Antonieta se levantó y, por primera vez, habló. No respondió como reina, sino como madre. La naturaleza se niega a responder a tal acusación. Apelo a todas las madres. ¿Es posible tal cosa? La sala estalló en lágrimas. Por un momento, su humanidad había regresado. Entonces, el fiscal hizo evacuar al público y reanudó el juicio en mitad de la noche, ante un jurado favorable a su causa. Poco antes del amanecer, fue declarada culpable. Al mediodía del día siguiente, sería ejecutada. Lo que siguió trasciende el ámbito jurídico. Se trata de una puesta en escena concebida para destruirla por última vez ante el pueblo. Fin del primer capítulo. El 16 de octubre del año 1793, hacia las 11 de la mañana, el verdugo Charles Henry Sanson entró en la celda de María Antonieta. En su mano no llevaba un instrumento de respeto, sino unas tijeras. Debía cortarle el pelo, pero no en privado y con dignidad. Se lo cortó brutalmente delante de los guardias, como un primer acto de humillación pública. A continuación le ataron las manos a la espalda, tan apretadas que la cuerda le cortaba la piel. Cada gesto demostraba la voluntad de reducir a la antigua soberana a una simple condenada entre ladrones y prostitutas. María Antonieta formuló entonces una única petición: que la llevaran al cadalso en un coche cerrado, no para esconderse, sino para conservar un fragmento de dignidad. La respuesta del Comité Revolucionario fue inmediata: negativa. Peor aún, la colocaron en un carro abierto, el que se utilizaba para transportar basura y estiércol por las calles de París. Esta decisión no tenía como objetivo la eficacia, sino la humillación total. El trayecto entre la Conciergerie y la Plaza de la Revolución habría durado normalmente un cuarto de hora. Ese día duró más de una hora. Se eligió el recorrido más largo y transitado. El carro avanzaba lentamente sobre los adoquines, lo que obligaba a María Antonieta a luchar por mantener el equilibrio. Sus manos atadas a la espalda le impedían sujetarse, y cada sacudida amenazaba con hacerla caer. Los testimonios describen su rostro, tranquilo, pero vacío. Su cabello, que se había vuelto completamente blanco durante las semanas de detención, estaba cortado de forma irregular. Las calles estaban abarrotadas. Se estima que unas 30,000 personas asistieron a esta procesión. Algunos lanzaban insultos, otros basura. Los cantantes entonaban estribillos burlones. En un cruce, el carro se detuvo frente a un café donde se encontraba el pintor Jacques-Louis David. Este esbozó rápidamente el perfil de María Antonieta. El dibujo aún existe hoy en día. La mirada de la reina está desprovista de toda luz. Ya no es una figura política. Es una mujer que ya se ha rendido interiormente. Cuando el carro llegó finalmente a la Plaza de la Revolución, una inmensa multitud esperaba. El suelo estaba cubierto de virutas de madera manchadas de sangre seca. En el centro se alzaba la guillotina, alta, pintada de rojo. En ese momento, María Antonieta bajó del carro. Sus piernas, debilitadas por el hambre y la pérdida de sangre, cedieron ligeramente. Tropezó y pisó sin querer el pie del verdugo. Incluso al borde de la muerte, se disculpó. «Le pido perdón, señor. No lo he hecho a propósito». Esas fueron sus últimas palabras. Lo que sucedió a continuación se ocultó durante mucho tiempo. La guillotina se presentaba como rápida, científica y casi indolora. Pero varios testimonios, encontrados en periódicos privados del siglo XIX, cuentan una realidad muy diferente. Según el nieto del verdugo, el Comité Revolucionario exigía a veces que la cuchilla no se afilara antes de ciertas ejecuciones políticas para que el impacto fuera más espectacular. Algunos testigos relataron haber oído no uno,
sino 2 golpes secos cuando la cuchilla cayó sobre María Antonieta. Los escritos de un periodista de la época mencionan: vi caer la cuchilla 2 veces. Si esto es cierto, la muerte no habría sido instantánea. Cuando la cabeza fue separada del cuerpo, el verdugo debía mostrarla a la multitud. La agarró por el pelo, pero este se le resbaló de las manos, húmedas de sangre. La cabeza cayó en la cesta. La multitud gritó de alegría. Los vendedores ambulantes ya vendían grabados de la ejecución. Todo se había convertido en un espectáculo. Se podría pensar que todo terminó ahí. Sin embargo, incluso después de la muerte, continuó la voluntad de borrar la existencia de María Antonieta. Su cuerpo fue trasladado al cementerio de la Madeleine, arrojado a una fosa común con otros condenados y cubierto de cal para evitar cualquier reconocimiento posterior. Ninguna lápida, ningún nombre, ninguna señal marcaba el lugar. Los revolucionarios no solo querían matar a una mujer, querían borrar el símbolo, deshumanizar antes de quitarle la vida, suprimir la identidad después de la muerte. Querían que la historia recordara la imagen de una reina frívola, culpable de todos los errores del reino. La estrategia funcionó. Durante generaciones, María Antonieta se resumió en una sola frase que nunca pronunció: que coman brioche. Esta cita no aparece en ningún documento contemporáneo. Se inventó más tarde, cuando se necesitaba una figura a la que odiar. En retrospectiva, se puede analizar su ejecución como un punto de inflexión. Su muerte no puso fin a la violencia. Abrió el camino al terror. En los meses siguientes, miles de ciudadanos franceses fueron condenados por los mismos tribunales expeditivos, bajo las mismas acusaciones vagas, con las mismas humillaciones públicas. Cuando la justicia se convierte en un instrumento de venganza, todo el mundo se convierte en sospechoso. La historia de María Antonieta nos recuerda que cuando se le quita a una persona su humanidad para servir a una causa, sea cual sea, se cruza una línea peligrosa. La ejecución pública ya no era un acto judicial, era una herramienta política, una forma de inspirar miedo. Incluso hoy en día, algunas revoluciones modernas siguen este patrón. Señalar a un responsable, humillarlo públicamente, reducirlo a un símbolo. Cuando una sociedad acepta tratar a alguien como un objeto, se prepara para repetir la violencia. María Antonieta no era ni una santa ni un monstruo. Era una mujer atrapada en un torbellino político que la superaba. En lugar de preguntarnos si era culpable o inocente, sería más justo preguntarnos cómo una nación llega a convencerse de que la crueldad es una solución. Porque el día en que el sufrimiento se convierte en un espectáculo, ya no es la persona en el cadalso la que pierde su humanidad. Somos nosotros. Fin.